Quiero comenzar hoy con una palabra y no pienses en voz alta, pero ¿cuándo fue la última vez que una persona en una situación tú te decepcionaste? ¿Ok? Puede ser viniendo en el camino para acá, no sé. Pero piensa, la palabra decepción. Lo primero que uno piensa en cuanto a esa persona y esa situación y qué tan decepcionante es, ¿cierto? Y por eso esta frase me gustó. No es enojo, es decepción y creo que es peor. Porque ya llega un punto donde uno dice, "Oh, es que ya ni rabia da", ¿cierto? Ya es tan decepcionante la persona que de verdad que ya uno ni se alcanza a enojar. Y pues, no sé, eso puede ser con tu jefe, puede ser con un compañero de trabajo, puede ser en una relación amorosa, puede ser un cambio de empleo, ¿cierto? Tú dejaste esta porquería de empleo y aquí sí voy a ser feliz y a los 3 días estabas decepcionado. Puede ser con un presidente, puede ser con tu esposo, puede ser con tu esposa. Es decir, la cuestión es qué tan decepcionante puede llegar a ser realmente no la situación, sino la persona, y con qué tanta rapidez uno se desinfla, ¿cierto? Y el problema es eso, es que no es tanto la situación, es la persona, es me duele, me afecta, no me gusta, si sigue decepcionándome, obviamente hay algo de dolor ahí. Pero yo creo que algo importante con la decepción es el hecho de que somos muy prontos en juzgar a la otra persona, ¿cierto? Porque sigue haciendo esto o porque no lo hizo. Pero la pregunta es, ¿tú te has mirado al espejo? ¿Cuál es tu reacción frente a la decepción? Es decir, tú, si eres un adulto, independiente de que seas o no una nueva criatura en Cristo, tú deberías entender que algo que se debe esperar de cualquier relación humana es que haya decepción. Creo que eso te ayudaría muchísimo en la vida, porque a veces idealizamos, romantizamos ideas, romantizamos situaciones, romantizamos momentos. No, él nunca, no, ella nunca, no, allá nunca. Tú no puedes asegurar eso. Algo que puedes esperar que va a pasar en la interacción como seres humanos es que haya decepción. La cuestión es, ¿cómo vas a manejar tú la decepción? ¿Cómo es tu reacción frente a la decepción? ¿Simplemente es sacar el dedo que acusa todo el tiempo? Porque si tú no aprendes y no sabes cómo manejar la decepción, te la vas a pasar toda la vida decepcionado. De todos, hasta de ti mismo. ¿Sí o no? Si eres honesto, ¿cuántas veces dices, no, qué me pasa? Qué decepción que soy para mí mismo. Entonces, como es más fácil ubicarnos en ver a otros, ¿cierto? Quiero que leamos, quiero que mires lo que hemos visto con respecto al rey Saúl. Te animé desde que comencé a que leas el libro de Samuel para que entiendas un poquito lo que estamos hablando aquí los domingos. Pero qué decepcionante que fue este hombre. Si no sabes quién es Saúl, Saúl es el rey, el primer rey que Dios escoge para Israel. Y más allá de lo que hemos visto aquí, de todas sus carencias de carácter, la idea era que este hombre pues entendiera que no llegó ahí simplemente porque era el primero que iba pasando y Dios dijo, ve, vení, sino que realmente Dios tenía un propósito que Saúl nunca entendió. Y es decepcionante encontrar y leer de un Saúl que lo único que hace es no asumir su responsabilidad, sino echarle la culpa a otros. Y ahí tú te puedes relacionar, ¿cierto? Tú dices, sí,
Es que eso es lo que me pasa con esa persona, es decepcionante. No asume su responsabilidad. Es decepcionante en un Saúl que le importaba más su autoimagen que realmente lo que Dios pensaba de él. Para Saúl era más importante qué pensaba la gente acerca de él. Y si tú has estado aquí, tú sabes que yo he dicho, esto no tiene absolutamente nada que ver con la edad. Algunas personas pueden llegar a viejos simplemente, y yo me noto que me doy cuenta como que entre más viejo uno se hace, como que más está pensando, ¿qué piensan los demás de mí? Pues, ¿qué te dijera? Y luego tú encuentras qué decepción que es un Saúl lleno de ira, manejando mal la ira. Por ejemplo, te das cuenta, no tiene problema en agarrar una jabalina y ahí está David tocando y lanzársela. Queda uno, plop, qué decepción de tipo. No, es un tipo que no supo manejar los celos y es un tipo que lo único que hizo fue todo el tiempo justificar su pecado, ¿cierto? Justificar. Más con él mismo que con lo que los demás podían, obviamente, darle. Pero creo que cuando uno lee por qué está esa historia de Saúl ahí, pues uno debe entender que realmente, más allá de simplemente para decir, no, es terrible, es entender que, pues eso somos nosotros, si no nos permitimos entender para qué es que Dios nos ha escogido y cuál es el propósito que tiene con nosotros. Y por eso yo creo que el profeta Samuel estaba tan decepcionado, no podía creer lo que estaba viendo, porque Dios había sido claro en que independiente de todo lo que le faltaba de carácter a Saúl por ser formado, Dios iba a cumplir sus propósitos con Saúl y en la vida de Saúl. Pero el que como que no lo entendía era Saúl. Y yo creo que ahí es donde nos damos cuenta que obviamente es claro que el profeta Samuel entendía que un Saúl todo el tiempo le estaba diciendo a Dios, no, Dios, no, no. Y decirle no a Dios es negar a Dios y comportarse como alguien que no conoce a Dios. Vuelvo y te lo digo. Decirle no a Dios es como comportarse como alguien que no conoce a Dios y que no teme a Dios. Y tú tienes personas así en tu vida. Pero cuando tú escoges no obedecer y creer lo que dice la palabra de Dios, no hay diferencia entre ti y esa persona que no conoce de Dios. No la hay. Es negar a Dios con los actos. Y por eso nosotros leemos que a Dios le dolió tanto, le pesó la desobediencia de Saúl. ¿Por qué? No sé a qué conclusión llegaron anoche en su grupo pequeño, pero yo creo que es importante que entendamos, si a Dios le dolió y le pesó ver esta actitud de Saúl, pues es claro que con nosotros también, por una razón, y es porque Dios tiene expectativas con nosotros como padre. ¿Puedes tomarle una foto con tus ojos a esto? Dios tiene expectativas contigo. ¿Tú sabes eso o no? ¿O es algo inventado? O sea, ¿qué le dieron a este tipo esta semana? Porque todo el tiempo pareciera es que nosotros somos los que esperamos y tenemos expectativas de Dios. Dios tiene que hacer esto, Dios tiene que cumplir esto, Dios me tiene que responder esta oración, Dios es así, Dios. Pero ¿qué tal cuando se voltea y Dios nos dice, ven, pero yo sí tengo expectativas contigo si has nacido de nuevo y yo te he adoptado como mi hijo? Yo como padre, yo sí tengo expectativas contigo. Yo espero unos comportamientos, unos pensamientos, una forma de vivir de acuerdo a lo que ahora estás aprendiendo en mí. Yo no espero que tú sigas siendo como todas las demás personas. Entonces, creo que sí es claro que lo que Dios espera de nosotros como padre es, pues, si lo vamos a llevar a lo mismo que hemos aprendido durante este mes, es lo mismo que nosotros creciendo en un hogar, ¿cierto? Nuestros papás tenían expectativas con nosotros. Aún con la oveja más negra de la familia hay expectativas, ¿cierto? Las hay. Entonces,
Cuando hablamos de esto, debemos recordar lo que el Señor Jesús nos dijo en Juan 15:5, separados de mí no pueden hacer nada. Y algunos de nosotros como que creemos que, no, yo sí puedo. Yo le voy a mostrar que yo sí puedo separado de Él hacer muchas cosas. Pero dentro de lo que Dios espera como Padre de nosotros es que no estemos separados de Él, que no vivamos apartados de Él, que no vivamos diciendo que el domingo Jesucristo basta, pero la semana es como tranquilo, yo lo tengo bajo control. No, yo necesito depender de Él, estar pegado de Él. No porque Dios espera perfección de nosotros. Yo creo que en la palabra de Dios no nos dice tienen que ser perfectos y tú me dices sí, si hay un versículo que lo dice. Bueno, lo que significa la palabra perfecto ahí es completo. Es decir, tenemos que estar completos en Jesús. Pero aunque Dios sabe, y uno puede decir, pues Dios sabe que yo soy pecador, si Dios me ha dado a mí una nueva vida, Él tiene expectativas conmigo. Yo creo que para entender el amor de Dios como Padre, pues obviamente es claro que a Dios no le sorprende lo que nosotros hacemos, pero sí que realmente Dios espera de nuestra parte una decisión. Ahora, ¿por qué? Porque Dios escogió amarnos sabiendo lo difícil que somos de amar. ¿Tú te puedes relacionar con esta frase? ¿O tú dices, no, yo soy un pan, yo soy un amor de Dios? A Dios no le tocó tan duro conmigo, yo solo amor y candor. No, por eso en una de las canciones que cantamos hoy no es tal y como somos, es aún a pesar de cómo somos, Dios escogió amarnos sabiendo lo difíciles que somos de amar. Entonces, yo te pregunto, si tú estás casado, ¿cómo te ayudaría esta frase en amar a tu cónyuge? ¿O tú solamente piensas que la persona difícil de la relación es ella o él? A Dios no le tocó fácil con nosotros y simplemente ponlo de esta forma. Somos tan fregados con una J grandísima de amar que Dios tuvo que enviar a su hijo en una cruz a morir. ¿Entiendes? No somos fáciles de amar. Requirió algo tan extremo para que entendamos que no lo podíamos hacer de nuestra parte. Entonces ahí nos damos cuenta, el amor es una ¿qué? Siempre lo estamos diciendo, es una decisión, no es una emoción. Y ojalá tú, si escuchas esto por primera vez, digas, no, el amor es una emoción. Ahí está el problema. Cuando tú no conoces el amor de Dios y cuando tú amas por emoción, como el clima, ¿cierto? Entonces mira lo que va a pasar. Cuando tú amas a las personas, más como una decepción. ¿Ves el juego de palabras? O el amor es una decisión o el amor es una decepción. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el amor? Y por favor, sácalo de lo romántico. Si tú estás pensando, sí, el amor es una decepción. No, te estoy hablando de que tú y yo decepcionamos a Dios. Es lo primero que tenemos que entender. Cuando el amor es una decepción y nosotros lo manejamos de esta forma, lo primero que hacemos es ver los defectos de la otra persona para decepcionarnos, ¿sí o no? Es lo primero que hacemos. No como una decisión, sino como una decepción. Es enfocar en que yo veo los defectos de una persona y ahí sí es donde decido si voy a pasarla o quererla o realmente amarla. Y pues si tienes hijos, pues ahí tienes que tomar una decisión, ¿cierto? No seguir decepcionado. Pero también el amor, amar es una decepción cuando tú amas 50-50.
Y no tiene nada que ver, o más bien, no es solamente en pareja, que ya lo voy a aclarar, pero ¿cómo es amar 50-50? ¿Qué pensarías tú ahí? No en voz alta, pero piensa, ¿qué es amar 50-50? En un negocio, si vamos 50-50, es yo doy mi parte, usted da su parte y la sacamos adelante. ¿Será que un matrimonio es así? Tú sabes, cuando nosotros nos sentamos con todas las parejas que aconsejamos y les decimos, esto no es 50-50, sino dar el 100%, es como, no, no, a mí no me enseñaron eso. No, en mi casa no era así. No, es mi plata. No, yo me friego y me rompo el lomo como, ¿cómo así que una bolsa? ¿Cómo así que ella o él gana menos y yo tengo que poner? No, no. Es mi plata. Eso es ser 50-50. Y si tú quieres llevarlo en una relación decepcionante con cualquier persona, 50-50 es, piénsalo en tu trabajo, ¿cómo es 50-50? Pues yo hago mi parte, yo no sé si él hizo la de él. Pero va a afectar a todo. Ah, no sé. Yo hice mi parte. O sea, tú estás dando tu 50 y el 50 de la otra persona, pero es que es un vago, pero es que es un lento, pero es que es un descarado, pero es que, bueno, tú tienes tus. Pero eso es amar 50-50 en una relación decepcionante y es cuando tú dices, yo pongo mi parte, pero es solamente un porcentaje. ¿Qué vas a poner tú? ¿Sabes? Ninguna relación va a funcionar así en esta vida. Porque lo único que tú vas a ver es los defectos de esa persona. Todo el tiempo. No hizo, sí hizo, no fue, no, etcétera. Y pues cuando tú amas basado en la decepción, pues adivina lo que va a pasar. Se va a generar una división. Y una división es, o sea, en una pareja es lo más fácil, ¿cierto? Si yo me enfoco solo en los defectos, lo primero que vamos a hacer, lo primero que yo hago cuando estoy peleando, enfocándome en los defectos del otro, es él y yo. Ahí ya hubo una división. Y es porque yo me decepciono. No, es que es una decepción. Pero mírate al espejo. Porque la cuestión es que cuando uno ama de una forma en que sabe que todo el tiempo va a ser una decepción, pues lo que uno va a hacer es reaccionar para echar culpas. Y hablando de una relación de pareja, sí, tristemente, pues tiene que haber uno que hace más cosas que obviamente uno dice, ay, pero ¿por qué las hace? Pero finalmente es de los dos y finalmente tienen que ser algo donde tienen que dar es el 100% para que esto funcione, porque si no, todo el tiempo uno va a estar decepcionado. Y lo que va a decir, no, esto no funcionó, esto es una farsa, no, y lo hemos hablado ya en la clase de los hombres, es que yo era muy joven cuando me casé, pastor. Mira, yo casé una pareja de un señor que tenía 60 y ella 50 y muchos, y no sé a los cuántos años estaban divorciando, porque según ellos ya conocían todo del matrimonio. No, no lo conocían todo. Entonces no me digas que es una cuestión de edad para justificar que ya ahora te enfocaste en que esto es una decepción, entonces los defectos y yo ya no siento y yo ya no. Entonces, qué es lo que sucede acá? Si amar se vuelve una decepción, para nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, Jesús nos da su palabra y nos dice, ven, no, yo no quiero que tú sigas pensando en el amor como una decepción. Yo quiero que entiendas que amar es una decisión porque en tu vida, tú que no eras fácil de amar, yo escogí amarte. Yo te busqué. Yo te di nueva vida. Yo te perdoné. Yo te escogí. El Padre nos ha adoptado para Él. Entonces, cuando enfocamos en el amor como una decisión, la decisión no puede depender de las circunstancias, no puede depender de que tú digas, bueno, listo, otra oportunidad más. No, esa actitud no ayuda, porque si no, pues vea la palabra de Dios, ¿cierto? Pedro, pensando siempre en voz alta, ¿cierto?
¿Y hasta cuántas veces hay que perdonar a esa persona que no dan ganas de perdonar? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? 70 veces 7. Entonces 70 veces 7, 7 por 7, 49. Llevo uno que va, uno que resta. No, ya lleva 489. Yo ya le he perdonado muchas. No, no es multiplicando, es exponencial. Amar es una decisión, pero no es una decisión basado en tu emoción. Las personas difíciles de tu vida, tú no puedes hacer lo que hace este mundo, que por eso es que obviamente en muchas empresas lo que hacen es, venga, vamos a darles unas charlitas y un coaching para que sepan trabajar en equipo, es porque no se soportan y porque la gente está haciendo por lo menos lo mínimo para aguantarse 8 horas al día y no totearse ahí. Pero amar basado en una emoción no es una decisión. Amar basado en una decisión es extender gracia. Y si tú estás acá, eres nuestro invitado y vas a ver esto y tú dices, ¿gracia? O sea, ¿hay que ser chistoso? ¿O cómo? ¿Qué es lo que significa gracia? Gracia es, el término en la palabra de Dios significa que uno recibe algo que no merece. Entonces va teniendo sentido, ¿cierto? Si Dios me pide a mí, dale a la otra persona, no porque se lo merece, porque el mismo Señor Jesús lo dijo ahí, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia si ustedes me dicen que aman a los que les cae bien? Eso no marca ninguna diferencia. El diferenciador es amar a los difíciles de amar. Y pues, ¿te acuerdas? ¿Quién es el primero que es difícil de amar? Tu merced linda. Entonces, ¿cómo uno extiende gracia? ¿Cómo uno, estoy hablando nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, ¿a qué apelamos? ¿A qué Dios nos dice, nos trae en su palabra? Léelo conmigo. Amar es una decisión. ¿Cómo extendemos gracia? Creo que busques Mateo 6, lo puedes apuntar, pero quiero que leamos aquí en Mateo 6 cómo esto tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando acerca de relacionarnos, conocer, profundizar en la relación de Dios como Padre e ir más allá de simplemente una relación de sentirse consentido, a entender realmente qué significa el amor de Dios en esos momentos cuando no nos gusta la forma en que Dios nos ama. Entonces, ahí en Mateo 6, versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, o en otras Biblias dice nuestras ofensas. Y aquí apela a algo. Esta es lo que se llama supuestamente el Padre Nuestro, que es la oración de Jesús, que se convirtió en un rezo, ¿cierto? Repita 7 Padres Nuestros, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero piensa lo que estás haciendo. Y ahí en medio de todo ese rezo en lo que se convirtió, hay una parte que dice, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, la persona hablando con Dios, como también nosotros o yo perdonamos a nuestros deudores o perdono a nuestros deudores. En el papel suena fácil, sencillo y rápido. Una cosa es hablar, o sea, el perdón es chévere hasta cuando yo tengo que perdonar a alguien, ¿cierto? Y ahí es donde uno empieza, es que usted no entiende todo, usted no sabe cómo fue, es que a mí me ha tocado, es que él es ella es esto, ella es... Si tú has nacido de nuevo en Jesús, yo solamente te estoy citando lo que la palabra de Dios da. ¿Te acuerdas? Dios tiene expectativas contigo como padre. ¿Cuál es la expectativa de Dios contigo como padre? Porque Él te adoptó cuando tú eras difícil de amar. La expectativa es, ¿cuál es? Que tú le digas, no, Dios, yo a esa persona le voy a seguir llevando en la mala y le guardo rencor y cada vez que pueda voy a ser histórico y le voy a seguir sacando todo en cara
porque se lo merece. Eso es amar con base en la decepción. Tú quedaste tan decepcionado de esa persona en esta situación que tienes que seguir y seguir y seguir y otra vez y 20 años después y muriéndose. Yo no le perdono esa vez que usted me dijo, su merced, suelte. Suelte que no sabemos para dónde va. Pero acá, si tú lees todo el contexto, la oración lo que dice es, listo, chévere llegar a la presencia de Dios, llamarlo Padre Nuestro, saber que nos va a responder, saber que no. Pero esta parte dice, perdóname mis ofensas como yo perdono. Y como si no quedara claro, mira lo que dice en el sentido en que es una decisión de gracia el hecho de escoger soltar. Eso es lo que significa perdonar. Perdonar es soltar, suelte. Y sí, yo sé que tú, pero es que es tan fácil para usted. Mira, yo recuerdo bueno, varias consejerías que he tenido con hombres en medio de situaciones, y es que básicamente, claro, ¿no? O sea, malo porque sí, malo porque no. Es como, pero usted qué va a entender de pasar por un divorcio y que su esposa lo quiera mandar al carajo. Ah, o sea, yo tengo que pasar por eso para poder decir, ahora entiendo qué se siente. No, 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 no. Me parece un argumento que no es argumento. Yo no tengo que pasar por eso. Yo he visto las consecuencias de eso en gente que amo y yo no tengo que pasar por eso. Para que tú vengas a decirme, no, pues claro, a usted le queda tan fácil decirme que la perdone y que suelte. ¡Ja! Pues es que no soy yo. Es la palabra de Dios que te está diciendo que es una decisión que es por gracia. Y mira lo que dice el versículo 14 y 15. Porque nos da una razón. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, Dios también, o su Padre Celestial también los va a perdonar a ustedes. ¿Esa es suficiente razón o no? Aquí está diciendo el Señor Jesús. ¿Quieres que tu Padre, por eso estoy hablando de personas que han nacido de nuevo en Jesús, te perdone? Pues Él nos dice, perdona a otros. Pero si no perdonas a los hombres o a las personas sus ofensas, tampoco tu Padre te va a perdonar. Es sencillo. Es causa y efecto. Se llama gracia. Es una decisión. Y tú puedes justificar, tú puedes enrancharte, tú puedes decir no me parece, entonces se va a salir con la suya. Entonces, no, pues chévere, el que peca y reza empata. Entonces, ¿sabes qué pasa cuando uno toma la posición de no perdonar a una persona? Y yo le doy gracias a Dios porque cuando lo leí me incomodó tanto que dije, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo no siento eso. Lo que me dijo es, ¿sabes tú por qué no perdonas a esa persona, Álvaro? Y yo, ¿por qué? Porque te crees mejor que él. Espera, ¿cómo? Sí, tú no perdonas porque tú te crees mejor que la otra persona. Piénsalo en la persona que está viniendo en estos momentos a tu mente. ¿Tú te crees mejor? Uy, yo no hice eso. Uy, yo no caí tan bajo. Uy, yo no. ¿Qué te crees tú? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Dios, a ti no te toca tan duro conmigo. Yo soy una mansa paloma y ovejita. ¿En serio? No, aquí el Señor Jesús nos está dando una razón de peso. ¿Por qué? Y lo que le pone es a que nosotros entendamos que si tú realmente has conocido el amor de Dios al perdonarte a ti, de donde te sacó, cómo te sacó, te buscó, te limpió, te restauró, te adoptó, te dio una nueva vida, te hizo su hijo, todo lo que hemos estado hablando. Entonces, yo no puedo pararme delante de nadie y decir, no, no, no se lo merece. Porque entonces
Estoy obrando es con base en decepción, en emoción. Si te das cuenta, el amor es una decisión. Y nos tiene que doler para poder nosotros que hemos nacido de nuevo entender a Dios el Padre, nuestro Padre Celestial, cómo le duele cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado. Y lo que de pronto hemos ofendido a otras personas, porque te das por ofendido, me ofende que haga tal cosa. ¿Y cómo está Dios? ¿Tú eres Dios? ¿Tú te crees mejor que Dios? Tú estás tomando el lugar de Dios cuando tú escoges no actuar con base en gracia. Y esto es lo que define nuestra vida en Jesús. Es sencillo, pero es complicado. ¿Tú sabes cuántos problemas en una iglesia nunca se darían si nosotros obráramos por gracia? Pero no. Es más fácil murmurar, hablar. Es que todo el mundo no. Dime quién y vamos a hablar. Y sí, esa es mi tarea. Esa es mi tarea. Es animarnos a que entendamos que debemos obrar por gracia. Entonces, pregunta, ¿por qué el manejo que le damos a la decepción con la gente es apartarnos de Dios y culparlo? ¿Por qué? No, yo no vuelvo a esa iglesia. ¿Pero por qué? Es que ese pastor, es que esa gente. ¿Y Dios qué culpa tiene? Entonces, te pregunto, ¿te estás congregando? No, yo no vuelvo a una iglesia. No. ¿Y cómo estás con Dios? No, con papito lindo, bien. Muy bien. No. No, o sea, tú nunca entendiste para qué está la iglesia. La iglesia no está para lo que tú pensabas. ¿Por qué decepcionarnos con la gente? Le echamos la culpa a Dios en pareja. ¿Por qué peleas, te decepcionas de tu cónyuge y de una u otra forma tú le estás echando, igual que Adán, la culpa a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues obviamente creo que es claro que esta pregunta nos debe rondar. Y es por eso mismo. Porque lo que estamos enfocando es en lo decepcionado que me siento yo de esta persona y de lo que hizo o de lo que me hizo y de cómo me trató o cómo trató a tal persona. Pero tú has pensado, entonces, vuelve a lo mismo. ¿Tú cómo haces sentir a Dios? ¿Qué tan decepcionante eres tú para Dios? No que te va a eliminar, no que vas a dejar de ser hijo de Dios, no. Pero si vamos a usar el mismo filtro, el mismo rasero que tú usas para decepcionarte de otros, entonces, ¿qué tan decepcionado está Dios de ti? Y ahí no nos gusta. Porque, ay, no. Él, Jesucristo, basta, yo estoy aquí, Él me ama. Sí, pero te está pidiendo que hagas algo que no dependa de simplemente del clima para decir, bueno, hoy sí los amo a todos, hoy sí soy solo corazón. No puede depender de eso. Entonces, quiero concluir con esto. 1 Samuel 28:5. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y se turbó su corazón en gran manera. Entonces, ese es el rey Saúl. Dios, a raíz de toda esa falta de carácter que Saúl mostró, y Dios le dijo, ¿sabes? Yo ya escogí otro hombre para que sea el rey. Pero lo que hizo Saúl fue que se amarró y dijo ahí, no, yo soy el rey, yo soy el escogido y aquí me quedo. Y pues obviamente Dios permite que un pueblo, que son los filisteos, amenacen al pueblo de Israel. Él como rey, lo primero que hizo fue temer y obviamente asustarse. Y pues tú te puedes identificar con una situación como esta, ¿cierto?
Uno, lo primero que hace en su carne es, tengo miedo, qué susto, no, qué va a pasar, yo no tengo el control, etcétera. Y algo que nosotros leemos es que en el versículo 6 dice que Saúl consultó al Señor, pero Dios no le respondió ni en sueños, ni de un aparatico que tenían para que Dios hablara, ni por los profetas. ¿Te acuerdas por qué Dios no le iba a responder a Saúl? Porque es lo mismo que nos pasa. O sea, primero Dios le dijo, tú debes hacer esto y hacerlo de esta forma. ¿Y qué hizo Saúl? Lo hizo totalmente a lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Dios le dijo, vaya y maten todo. Y después traen el ganado y él dice, no sé, ellos fueron, yo no. Y Dios por eso le dice, me pesa haber puesto a Saúl, me duele, porque no se sujeta a mi palabra, porque es desobediente. Y obviamente, lo primero que hizo fue, pues, Dios, ¿no? Ayúdame. Pero Dios dijo, no, no te voy a hablar. No va a haber dirección de mi parte. Porque tú escogiste no tenerme en cuenta en un momento. Ahora, te pregunto hasta ahí. Si Dios obrara contigo así, tú, ¿cuál sería tu reacción frente a Dios? Pues déjame decirte que la palabra sería decepción, ¿cierto? No, qué decepción que es Dios. Uno va a buscar de Dios y a uno le salen con que uno es un pecador, que uno está apartado de Dios, que en uno no hay nada bueno, que Dios no es padre de todos, que yo me tengo que arrepentir, que yo tengo que perdonar. Qué decepción buscar de Dios en esa iglesia. Es una decepción grandísima. Lo animan a uno a hacer unas cosas. ¿Qué tal? Dice que yo tengo que perdonar a otra persona. No, 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 no. Olvídelo. Pero aquí lo que Dios, obviamente, ya ahorita voy a aclarar este punto, porque uno se podría querer decir, uy, no, pero grave, porque entonces, ¿cómo hace uno? Y el versículo 7, ¿qué hizo Saúl? Le dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga un espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Qué decepción, ¿cierto? O sea, lo voy a hacer a mi manera. A mi manera es, bueno, pues si Dios no me va a decir, yo sí tengo otra flecha por allí que me puede ayudar. Pero no es recordar lo que Dios le dijo. El espíritu de rebeldía contra Dios es como el espíritu de ¿qué? ¿Te acuerdas lo que decía ahí? Y lo primero que hace cuando no puede tener el control es quiero que alguien me diga qué debo hacer, así incluya ir a alguien que está totalmente en contra de Dios. Y ojalá que si tú alguna vez en tu vida has cometido el gravísimo, grandísimo error de ir a buscar una persona que supuestamente lee el tarot, lee las cartas, lee el futuro, lee el café, ¿no? Lee todo menos algo que le ayude como persona. Lee todo menos la Biblia. Pero si tú has hecho eso, delante de Dios, la palabra es ser abominable. Eso es lo que significa tu pecado. Y peor siendo hijo de Dios. O sea, si tú has nacido de nuevo y tú pues vas a buscar, ay, leamos el horóscopo a ver qué dice. No, 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 no. Es que el vidente tal puso un, no, es que es eso, ¿no? Yo vi unos videos en YouTube de Nostradamus y todo lo que estamos viviendo, él lo dijo. Ay, ay, ay. Ahí yo, la verdad, no amo, no escojo amar a la persona, sino pegarme una decepcionada tan macha. Yo digo, no, 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 en serio, no. O sea, qué decepción, ya ni siquiera es enojo, ya es una cosa que uno dice, no, 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 perdimos el tiempo. Tú no has entendido de qué se trata. Y aquí está un Saúl diciendo, si yo no lo puedo hacer,
o sea, lo voy a hacer a mi manera, con Dios, sin Dios, como sea. Pero lo que Dios más adelante le dice una vez más es que Dios se había apartado de Saúl porque Saúl había escogido desobedecer. Entonces yo quiero que lo unas y voy a aclarar el paréntesis ahorita, pero ¿sabes por qué nos cuesta extender gracia a otras personas? Porque somos igual que un Saúl. En el momento en que Dios no hace las cosas como nosotros queremos, en el momento en que Dios no me dice lo que yo quiero, en el momento en que yo no veo que Dios está haciendo lo que yo voy a buscar una ayuda, porque pues debe ser que Dios está muy ocupado resolviendo otros problemas. Eso se llama desobediencia y pasa una factura grandísima con Dios. Es que nada me va bien, pastor, es que las cosas no fluyen, es que yo trato y yo intento. No, no, tú no tratas y tú intentas. Es precisamente ese es el problema. Tú no lo quieres hacer a la manera de Dios. A la manera de Dios te debe incomodar, debe generar en ti la primera versión de decir, no, ¿en serio Dios le pide a uno eso? No que tú creas, no, eso es fácil. Es ir los domingos a las 10, no, yo llego. Bueno, me cogió la tarde, pero yo llego. No, desobediencia es básicamente esto. Si tú no has entendido por qué es que a Dios le cuesta tanto nuestra desobediencia, por favor, vuelve a leer Primera de Samuel y lee qué fue todo lo que hizo Saúl y en vez de mirar y decir, uy, no, pero es que este man sí estaba mal, ubícate y di, este soy yo, en potencia este soy yo puedo ser esta persona. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que ahora a través de Jesús y que ahora en Jesús, Dios ya no nos desecha y nos dice, ¿sabes? Yo estoy tan decepcionado de ti, yo no quiero volver a saber de ti. No vuelvas por aquí, porque ese no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios tomó la decisión de amarte y de amarme, porque somos personas que difíciles de amar. Y si tú realmente lees esto y no los pedazos que yo tengo que traer por tiempo, tú vas a ver que a pesar de su pecado, Dios mostró misericordia y gracia hacia Saúl. A pesar de. Entonces, creo que un versículo que hemos estado dándole, amar es una decisión, pero tú escoges si es una decepción. Dios nos adopta. Esa fue su decisión. Dios hace algo que es impensable. Y por esta razón es que nosotros debemos entender que lo que Dios nos pide en su palabra es lo mínimo. Y me encanta cómo lo dice allá en Lucas, ¿cierto? Y queda uno loco. Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, ¿eso qué? Hicimos. Y yo creo que muchos de nosotros decimos, no, pero es que recontra inútil, porque ni siquiera lo que debía hacer he hecho. Pero gracias a Dios que lo primero que Él nos muestra es que en la relación con Él, Él nos adopta. Y cuando nos adopta, nos hace entender que no es por nosotros, que no depende de nosotros, que todo ese tiempo fue una decisión de Él en la que le plació hacerlo de la forma en que lo hizo a través de su Hijo, y que nosotros en nuestra dureza de corazón, cuando escogemos desobedecer, olvidamos que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Tú quieres una promesa de Dios? Agárrate de esta. No de que te va a dar casa, carro, salud, ay, videocito lindo, chuchito lindo, papito lindo, bendiciones de Dios. No, no, esto no es así.
Más bien es darte cuenta tú que todos los días, si tú te levantas y abres los ojitos, lo primero que tú deberías pensar es, yo no me merezco que Dios me ame. ¿Eso fue lo que tú te levantaste hoy pensando? Porque es lo que nosotros deberíamos pensar cada día. No me merezco que Dios me dé un día más. No me merezco todo lo que Dios me da. Pero te levantas pensando, ah, otro día más u otro día menos, ¿cómo es la cosa? Y ahí una vez más queda clara tu infidelidad. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, yo no me voy a negar. Yo estoy aquí porque te escogí, te perdoné, te adopté y tengo expectativas contigo. Si tú eres mi hijo, lo que Dios nos está diciendo hoy es, yo tengo expectativas contigo. No te hagas el loco. Yo tengo expectativas contigo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Quiero animarte a ponerte en pie y que pienses en eso en un momento. Siempre me acuerdo de nuestro amigo que decía que era una mórula. Años, ¿no? El tipo llevaba ahí años. No, yo soy una mórula. Yo todavía no entiendo cosas tan profundas que ustedes enseñan. Esto sí es mucho. Él supuestamente era una mórula. Una mórula, porque que no sabes, no es, o sea, es más pequeño, no dicho, después de una célula sigue la mórula. No es nada, supuestamente a nuestros ojos, pero el hombre. Pero la cuestión es, ¿hasta cuándo tú vas a seguir escudándote en que es que yo no sé, es que yo no he aprendido, es que yo no conozco, es que yo no tengo tiempo, es que a mí me cuesta, es que yo no... Eso lo único que habla de tu parte es ser infiel. Dios, como padre, si tú has nacido de nuevo en Jesús, Dios tiene expectativas contigo. Por favor, entiéndelo. Y si tú no te sujetas a los planes y a los propósitos que Dios quiere cumplir contigo, tú lo único que vas a hacer es andar de estrellada en estrellada, dándote tumbos diciendo, pero ¿por qué las cosas no me salen? ¿Pero por qué Dios me lleva en la mala? Pero parece como que me va a tocar hacer un bañito de ruda porque Dios no está por ninguna parte. Y el primero que tienes que mirar en decir, en lugar de echarle la culpa a Dios, es mirarte a un espejo que es la palabra de Dios, a todas estas que nos dice que es un espejo y decir, es que de verdad que yo he decepcionado tanto a Dios, pero Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Ahora, tal vez tú estás acá y tú dices, bueno, pero pues, y los que estamos intentando y queremos, pues yo te animo, porque ¿sabes cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es el conformismo, ¿cierto? Y pensar, pues yo he hecho sacrificios. Es que, pastor, usted no sabe todos los sacrificios que a mí me ha costado eh, conocer de Dios. Usted no sabe todos los sacrificios que yo tengo que hacer para venir acá. La pregunta es muy sencilla y lo puse esta semana en nuestros WhatsApp. ¿Todos tus sacrificios se comparan con el sacrificio de Jesús? Creo que la respuesta es no. Todo lo que tú consideras un sacrificio para Dios es tu adoración para Él, porque es una decisión de amar, de entregar, de decir, Dios, yo nunca podré pagar lo que tú hiciste por mí y no me lo estás cobrando, sino que lo que me estás diciendo es que mi vida sea para ti. Si tú lo quieres ver como un sacrificio, yo te animo a que busques otra palabra. Creo que la palabra es adoración y sí, implica un sacrificio, pero es un sacrificio de tu carne, de tu ego, de ti, para Dios. Entonces yo te animo, porque conocer a Dios como Padre, con base en esta historia que hemos estado leyendo en Primera de Samuel, nos muestra que realmente Dios no se descachó con Saúl. Dios iba a cumplir un propósito con Saúl, muy a pesar de su pecado y de lo que él hizo. Entonces, si tú eres nuestro invitado hoy y tú no conoces a Dios como Padre, yo te animo. La palabra de Dios nos dice que conocer a Dios
implica que Él nos adopte. Tú no naces siendo hijo de Dios. Y si tienes más preguntas al respecto, con gusto, la persona que te invitó o alguno de nosotros aquí te lo puede explicar. Y para nosotros, iglesia, sí, yo sé que a veces puede sonar muy duro la pregunta y es, no, pero es que si tú me preguntas qué tan decepcionante puedo ser yo para Dios, pues 100%. Pero entonces la pregunta es más bien el contrario, es, ¿por qué no tienes todas las herramientas para vivir una vida de gracia para Dios? Una vida que muestra que has sido perdonado, que has sido restaurado, que has tenido oportunidades, que Dios te ama y que cada día que Dios te da es porque te ama. Creo que ese cambio en enfocar en Él te va a ayudar a poder entender que Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque nos animas a entender tu corazón, tu amor como Padre. Gracias, Señor, por las expectativas que tienes con nosotros como Padre. Ruego que esta semana esa palabra ronde en nuestra cabeza como iglesia. Tú tienes expectativas con nosotros porque eres nuestro Padre, Señor, y que el sábado en el grupo pequeño hablemos de eso. Que eso nos anime, Señor, porque queremos vivir para ti en una vida de adoración. En tu precioso nombre, amén.